Buenos días, queridos amigos. El día de hoy, sábado 8 de octubre, continuamos con nuestro seminario sobre demonología. El día de hoy continuamos con lo que habíamos empezado a exaltar en nuestra reunión próxima anterior, donde hablábamos de el carácter que tenía la demonología desde el punto de vista bíblico. Quedamos de ver 6 elementos y llegamos hasta el elemento número 4. El día de hoy vamos a ver esos 2 o 3 elementos que nos faltan para empezar a abordar ya desde otra óptica eh, la demonología desde una óptica un poco más sociocultural, para cerrar este capítulo con la óptica de la demonología desde el punto de vista judaico o rabínico. Entonces, demos inicio el día de hoy a nuestro seminario sobre demonología. Habíamos dicho que desde el punto de vista bíblico o el carácter bíblico de la demonología, retomando, habían unos elementos que eran muy característicos, muy propios de esta eh, óptica que plantea la Biblia. Eh, Uno de ellos era que la Biblia era autoexplicativa, es decir, la Biblia se respalda en sí misma. Eso no lo convierte en redundante, eso lo que convierte es en una herramienta extraordinaria. ¿Por qué? Porque los sustentos que se requieren para comprender la demonología bíblica están allí mismo, en la Biblia. No hay que ir a otro referente de ninguna clase. Habíamos visto que un segundo aspecto era que la demonología, desde el punto de vista bíblico, era libre de exageraciones, de supersticiones, de estos tintes culturales que de pronto sí se podía ver en otras partes. Entonces era un segundo aspecto muy importante que tenía la demonología bíblica. En tercer lugar, veíamos que la demonología bíblica era exacta, precisa, era absolutamente coherente de principio a fin. Y eso pues nos da la herramienta de creer que esta demonología bíblica es reflejo de una realidad ajustada a la legitimidad de los hechos. Y eso es muy importante, es decir, no cabrían, si se puede decir de alguna manera, vicios eh, dentro de la exposición bíblica. Un cuarto aspecto que veíamos era que la demonología bíblica era vasta y contundente en todo su contexto. Es decir, no hay nada dentro de la demonología bíblica que se salga del contexto para justificar otra cosa, en ningún sentido. La demonología bíblica es exacta y es contundente en todos sus planteamientos. Obviamente, cuando hicimos todo este recuento, estuvimos dando lectura a los versículos bíblicos con las citas bíblicas precisas que sustentan precisamente este carácter de la demonología bíblica. El quinto elemento que hay como relevante, y es aquí donde habíamos quedado la semana próxima anterior, es que la demonología desde la óptica bíblica tiene un sentido práctico, tiene un sentido con un propósito específico, lo que no ocurre en las otras demonologías. Las otras ópticas que de pronto pueden haber visto y que hemos caminado ya a través de ellas en las distintas religiones, en las distintas acepciones de fe,
no hay un objetivo claro. Es más, ni siquiera hay un objetivo, ni claro ni oscuro. En la monología bíblica hay un propósito muy claro. Y lo que pretende, mejor hablemos de lo que no pretende. La demonología bíblica no pretende alimentar el morbo de la curiosidad, ni tampoco pretende saciar necesidades imaginarias de una cultura sensacionalista. Y en ese orden de ideas no entrega, no le da a sus lectores o a sus creyentes, no le da elementos extraordinarios, no le da superpoderes, no le da pues una connotación distinta a la que estrictamente busca. ¿Y qué es lo que busca? Busca básicamente tres o cuatro elementos. El primer elemento que busca la demonología bíblica es conocer claramente cómo actúan las tinieblas, los demonios. El segundo es comprender para qué actúan de esa manera. O sea, el fin es extraviar al creyente. El fin no es ganar almas como nos han enseñado por ahí, no, eso no le sirve de nada. Lo que pretende es apartar nuestra óptica de Dios, de Jesucristo. Es un elemento muy distinto. ¿Sí? Mientras que usted esté poniendo la atención a otras cosas, el diablo, entre comillas, estará tranquilo. O cuando usted está con los ojos puestos en Dios, entonces el diablo le pellizca, este man qué. ¿Sí? El tercer elemento es darle elementos sólidos, claros y contundentes para que usted pueda defenderse de esos objetivos que tienen las tinieblas. Y el cuarto elemento, y es el más importante de todos, el cuarto elemento que pretende la óptica de la demonología bíblica es que usted deposite la totalidad de su fe, de su credo y de su confianza en Dios. No en talismanes, no en tapujos, no en creencias, no en unos rituales extraños. No. Toda su fe, toda su esperanza y toda su confianza están puestos en Dios, no en otras cosas. Entonces, tenga muy claro todo eso. Eh, Conocer los demonios, cómo actúan, por qué actúan, para qué actúan, ¿sí? Y que toda su confianza esté puesta en Dios. Mire que hay un objetivo muy claro. Y hay, obviamente, unos sustentos bíblicos que demuestran que así es. Y vamos a darle lectura el día de hoy para poder sustentar estos puntos, no para argumentarlos, para sustentarlos, que es muy distinto. Empecemos por Efesios 6:11, la epístola de Pablo al pueblo de Éfeso. Efesios 6:11, es la armadura de Dios y más no está. Efesios 6:11. Que nadie muestra que parezca lo de Efesios 6:11, que dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto ya lo habíamos leído y ya lo habíamos citado y tiene unos elementos muy contundentes. Y es que el versículo no dice vestidos de algunos elementos de la armadura, que con eso es suficiente. La palabra dice textualmente toda la armadura de Dios. Es toda. En otras palabras, si usted no tiene toda la armadura, está incompleto. Si está incompleto, usted va a perder su batalla. A pesar de que lo que había apartado era
solo el versículo de Efesios 6:11, yo creo que es muy importante que continuemos hasta el 17, del 11 al 17. ¿Por qué? Porque allí escriben toda la armadura. Entonces es muy importante que usted no se quede ahí como, bueno, sí, la armadura, ¿y eso qué es? ¿Y cómo se come? ¿Y eso? Y entonces, no, vamos a darle lectura para que tenga usted un poco más de elementos y de claridad. Dice, versículo 12, perdón, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes y gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda, la segunda vez que lo dice, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. ¿Verdad? Justicia. Calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra de Dios es clara, contundente y con un objetivo. Ya le dieron cómo resistir, ya le dieron cómo defenderse. Vamos a otra cita bíblica que nos ayuda a sustentar este quinto punto, y es 1 Pedro 5:8. Nuestro adversario el diablo. 1 Pedro 5:8, el cual dice textualmente, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ya le explicaron cómo protegerse. Aquí le están explicando cómo obra, cómo actúa. Vuestro adversario el diablo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Tercera cita, 2 Corintios 2:11. 2 Corintios 2:11. Aquí está. Dice 2 Corintios 2:11. Establece lo siguiente. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, conozca cómo opera el diablo para que usted pueda estar atento, para que Satanás no gane ventaja. Allí mismo, en 2 Corintios 11:14 dice, 2 Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hemos visto entonces cuáles son esas tácticas, cuáles son esas metodologías que utiliza Satanás, cómo nos podemos proteger, qué debemos hacer. Allí está, claro, hay un objetivo preciso, hay un objetivo exacto de parte de la demonología bíblica, que no la hay en los otros campos. En sexto lugar, tenemos que la demonología bíblica sustenta en su desarrollo cotidiano, en su desarrollo continuo, perdón, eh, la obra de Dios es consistente con toda la doctrina bíblica del resto de los libros. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en los 66, listo, en los 72 libros que puede tener la Biblia, entonces se van a plantear un sinnúmero de elementos que permiten sustentar de una manera clara y contundente la doctrina de Dios, la doctrina de Jesucristo.
Y en todos estos libros hay una tremenda coherencia, a pesar de los 2500 años que hubo diferencia entre el primero y el último. Y eso es valiosísimo, porque no hay contradicción. Luego es clara y contundente. Eh, Allí es importante destacar unos elementos y quizás uno de los elementos más importantes, más valiosos, es establecer que esta doctrina de la demonología bíblica solo aplica para aquellos que creen contundentemente en Dios. Es decir, si su fe está dividida entre Dios y otros elementos u otras deidades u otras personas u otros elementos, esto no aplica para usted. Su fe debe ser única y exclusivamente en Dios. Y esto es muy importante. Mire lo que le estoy diciendo. Si usted piensa que la Biblia la escribieron hombres y que por eso está llena de imprecisiones, el mensaje bíblico no es para usted. No es para usted. Usted tiene que tener el absoluto convencimiento de que Dios es único, de que la Biblia es su palabra. Y ya de estas evidencias científicas que hemos citado en seminarios pasados, hemos hablado claramente de todas estas pruebas contundentes de por qué la Biblia sí es la palabra de Dios. Eh, Otro elemento que es muy relevante dentro de esto es que la Biblia deja de lado esas pretensiones culturales que afectan los conceptos. A pesar de que en los 66 libros de la Biblia se desarrollan temáticas en diversas, muy diversas culturas, 40 autores, 2500 años, diversas topografías, diversas geografías, diversas sociedades, la demonología bíblica se mantiene firme en no dejarse influenciar, no dejarse permear por estos elementos culturales que en muchas ocasiones lo que hacen es dar superpoderes, como decíamos, al diablo o a los demonios. Y este es un planteamiento que va en contra de lo que han enseñado algunas religiones y algunas doctrinas, como diríamos, non santas. Y es el caso, pues, de algunos elementos que se plantean en el ritual de del ritual romano, del ritual griego que establece la Iglesia Católica, donde nos dicen pues que es que el diablo mueve cosas, de que es que hay telequinesis, de que es que las personas quieren una fuerza horrible, de que es que los espíritus se pasan, de que es que si se toca con un determinado trapo o paño, entonces se pasa, de que, momentico, eso no está dentro del contexto bíblico, eso está al margen de, y eso está más permeado por unas ideas que vienen del Islam, de lo que habíamos estudiado otra hora por allá, de una cultura mesopotámica, pero nada que ver con lo que establece la Biblia. Eh, este planteamiento que tiene la Biblia es muy similar en muchos elementos, no en todos, pero en muchos elementos, al planteamiento que establece la demonología rabina, la demonología judía. Y eso lo vamos a desarrollar más adelante cuando veamos esa óptica de la demonología rabínica, como les decía en el principio. Eh, Establece por demás otros de estos elementos que sustentan
El planteamiento de Dios es que el diablo, como diablo, no crea nada. El único que crea es Dios. El diablo como tal no crea nada. Y eso lo habíamos explicado de que nadie cae en tentación. ¿Sí? Nadie va por la vida caminando todo campante y de pronto cayó en tentación. No, momentico, eso no es verdad. Usted no cae en tentación. Usted deliberadamente peca. Es una cosa muy distinta. Muy distinta. ¿Sí? Entonces, ojo, pilas con eso. El diablo no crea nada. Eh, Una de las partes de la doctrina bíblica más interesantes es que la Biblia dice que nadie que ande, ojo, que ande en la luz puede ser invadido por las tinieblas. Usted anda en la luz, las tinieblas no tienen que ver con usted. Y el mismo Jesucristo lo dice así. Porque ¿qué tienen que ver las tinieblas con la luz? ¿O qué comparte la luz con las tinieblas? Nada. Veamos el sustento bíblico de esto. Lo encontramos allí en 1 Samuel 13:13. 1 Samuel, 1 Samuel 13:13. Que dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué? ¿Y eso qué tiene que ver? Todo, todo. Miren que la doctrina de Dios es muy clara. El planteamiento de Dios es, usted marcha conforme los preceptos, yo estoy con usted. Usted se sale de los preceptos y lo que pasa es que usted abre posibilidades, usted se debilita espiritualmente y las tinieblas empiezan a ganar terreno. Luego las cosas no salen como usted, como Dios, como debieron salir. No porque Dios lo hubiera abandonado, sino porque usted no sigue el precepto de Dios y se aparta de Dios. Dios no se aparta. La palabra dice que Dios no rechaza al que le busca, pero si usted no lo busca, si usted no sigue sus preceptos, usted está por cuenta propia. Y ahí la clave. Vamos a buscar allí mismo en 1 Samuel 15:22, allá adelantico. 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Va cogiendo el hilo? Obedecer es más importante que usted haga unas obras que dicen que usted obedece. Una cosa es que usted obedezca, otra cosa es que usted diga que obedece. El ejemplo más claro es el matrimonio. Una cosa es casarse y otra cosa muy distinta es permanecer casado. Son cosas muy diferentes. Una cosa es usted decirle creo a Dios y otra cosa es que usted le crea a Dios. Ojo con eso. Allí mismo en Samuel, vamos a Samuel 16:14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ah, de manera que Dios le envió a Saúl un espíritu malo. ¿Sí? Y está escrito. En el Nuevo Testamento dice por cuanto, no, no, en el Antiguo, por cuanto Dios envía un poder engañoso. Y lo encontramos también ahí en Romanos 1.
Por eso Dios los entregó a seres vergonzosos que son contra natura. Entonces, cuando usted se aparta, cuando usted decide no caminar en las cosas de Dios, Dios hace eso, lo deja de su cuenta. Y si usted se obstina, como dice la palabra, Dios le envía un elemento para que usted se acabe de extraviar. Escrito está. Vamos a la última cita que está en primera de Timoteo 4.1, 1 Timoteo 4.1. Más allá al finalizar la Biblia, 1 Timoteo 4.1. Dice, 1 Timoteo 4.1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Creo que esto lo hemos hablado y lo hemos expandido en múltiples ocasiones. No voy a hablar ni de Enlace, ni de Maldonado, ni de Carlos Luna, no, ninguno de ellos puede hablar. Ni del Evangelio y la Prosperidad, ni de las 4 leyes espirituales. No voy a hablar de nada de eso, porque se presume que usted ya lo sabe. No todo el que habla en nombre de Dios y con un versículo bíblico viene de parte de Dios. Y recuerde lo que hablábamos en la charla próxima anterior, que mucha gente busca desesperadamente el tema espiritual, venga de donde venga. Esta es la única verdad, la palabra de Dios. Bueno, un séptimo elemento que nos complementa esta óptica es que la demonología desde la óptica bíblica hace lo que muchos otros planteamientos no tienen. Y es que la palabra de Dios entrega herramientas, elementos para que usted pueda liberarse de esa opresión del demonio o de los demonios o del diablo. La demonología bíblica entrega herramientas para que usted pueda liberarse de ello. Y no es precisamente a través de un exorcismo. No. Ni es tampoco a través de un ritual griego, un ritual romano de exorcismo. No, no está ahí la clave. La clave está a través de la Biblia misma. La Biblia nos da herramientas para podernos defender. Que nosotros tomemos, conozcamos y apliquemos esas herramientas para estar protegidos, eso es otra cosa totalmente distinta. Como decían los abuelos, aquí se le da comida a mi hijito, pero ganas si no le podemos dar. Dios nos da las herramientas para defendernos, pero si nosotros no las conocemos, no las utilizamos, no nos podemos defender. Y erróneamente tratamos de dar la batalla y lo que terminamos es más perdidos de lo que estábamos en un principio. Ojo con esto. Hay un planteamiento que lo encontramos allí en Santiago y es que el pecado es un proceso. Nadie, como les decía, cae en pecado. Es un proceso como un embarazo, es decir, es como una consecuencia de una cantidad de procesos más pequeños que llevan al pecado. Y el pecado tiene un problema muy delicado. Y es que el pecado lleva abiertamente a la ruina y a la perdición. Y ese es un elemento muy valioso, les decía, lo encontramos allí en Santiago. Eh, Otro elemento que es muy importante de las herramientas es que Jesucristo logró vencer el pecado y por ende logró vencer la muerte espiritual. Luego Jesucristo es la única
alternativa que nos queda para estar guardados de el demonio y la obra de las tinieblas. Y eso debe ser contundentemente claro. Jesucristo es la propiciación del Padre para librarnos de manera que si usted no tiene claro que Jesucristo es esta propiciación, sino que usted necesita de otras cosas, usted necesita de pronto de un detente, usted necesita de una camándula, usted necesita de agua bendita, usted necesita otras cosas, creo que la batalla no la está dando por donde es, porque ninguna de estas cosas representa a Jesucristo. Reitero, al menos no desde el contexto bíblico. Puede que dentro de otros contextos, dentro de otros cánones, pero no dentro del canon bíblico. Y estamos hablando desde la óptica de la demonología bíblica. Ojo, listo. Eh, Hay un elemento que es totalmente transversal a estos planteamientos que estamos viendo de, de la entrega de las herramientas. Y es que no basta con conocer la palabra de Dios, ni con conocer estas herramientas, si no las aplicamos. De hecho, ¿quién podría, aparte de Dios, por supuesto, conocer mejor la Biblia que el diablo? ¿Acaso no fue copartícipe? ¿Acaso no fue actor dentro del proceso? ¿Con qué trató el diablo de tentar a Jesucristo en el desierto? Con la Biblia. Porque escrito está que no permitirá Dios que tu pie tropiece para que caigas, sino que sus ángeles vendrán a levantarte. Y lo más contundente es cuál fue la respuesta de Jesucristo. Sí, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Hacer que estas piedras se conviertan en pan. Sí, pero está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda aquella palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, este elemento es, no basta con estudiar la palabra de Dios, no basta con conocer la palabra de Dios. Lo que realmente es fundamental y la herramienta más valiosa es que usted, como creyente de Dios, desde el punto de vista de la demonología, haga la aprehensión personal de la palabra de Dios para que usted pueda alimentarse y defenderse en el momento de la tentación y el pecado. Lamentablemente no alcanzamos a terminar hoy, pero si el Señor nos permite y nos da la oportunidad, el próximo sábado veremos, y espero que completamente, toda la óptica, todo el planteamiento nocivo que tiene la demonología cultural o tradicional para cerrar con el planteamiento, la óptica de la demonología desde el punto de vista rabínico. Espero que hayamos aprendido más cosas, que nos hayamos deleitado caminando un poco por la palabra de Dios, viendo eh, los elementos que nos ayudan a comprender mejor este tema sobre la demonología, y en especial de la demonología bíblica. Que el Señor les guarde, que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto.